Aquí le comento la profesora nos dice que si podemos colocar a la profesora Michelle Paulina Restrepo como anfitriona. Profe, No sé la no, ayuda a la no, profesora. yo no sé otorgar ese permiso. Entonces. Listo, profe. Listo. Bueno, chicos, eh, espérenme un momento. Ahora sí, estamos grabando. Listo. Bueno, vamos a dar entonces a dar inicio. Estaba revisando la transcripción que es un poco particular. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión número 3 del curso de la unidad 3 que se llama cuantificadores, profesiones categóricas y razonamientos o tipos de razonamientos. Listo. Bienvenidos todos, bienvenidos a esta sesión. Espero que sea un espacio bien provechoso para ustedes. Recordemos que estamos ya en la recta final del curso y pues la idea es que aprovechen para terminar de mejor manera el curso. Es claro que esta unidad número 3, digamos, es la de menor eh, dificultad del curso, se van a dar cuenta, o ya se habrán dado cuenta quienes han iniciado a revisar la guía. Entonces, que van a tener la oportunidad de recuperar lo que de pronto de alguna manera los puntos que no hayan podido sacar en las otras actividades, seguramente en esta van a sacar 100 de 100. Espero yo que sea así. Entonces vamos a hacer una explicación, una conceptualización bien importante para el desarrollo de esta actividad, de manera tal que ustedes puedan tener herramientas fundamentales para el desarrollo de la misma. Entonces, nada, yo estoy compartiendo una presentación, por favor me confirman si ven la presentación en PowerPoint. Profe, usted me confirma, tan amable. Sí, profe, aquí se ve. Déjenme La, que me confirmen. Deje que me confirmen los. Sí, la gente dice que sí se ve, profe. la presentación, listo. Entonces vamos a iniciar con esta unidad número 3, como les decía. Mi nombre es Juan David Lacharme Montoya, estoy acompañado por el profe José Ramón Reginetes y pues participa también en esta pues, conferencia la profesora Lady Joana Rosero. Los tres somos docentes, tutores de este curso de pensamiento lógico matemático y pues estamos dispuestos para aclararles dudas el día de hoy. Dudas que podrán ser, digamos, de alguna manera aclaradas al final de la sesión, ¿listo? Para que de esta manera le demos continuidad al desarrollo de la misma, ¿listo? Entonces, bienvenidos todos a esta webconferencia tarea 3 de aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento, como ya se los había mencionado, ¿listo? En esencia, esos son los tres temas que vamos a ver. Vamos a ver el tema de cuantificadores, proposiciones categóricas y tipos de razonamiento. ¿Listo? Cuando hablamos de cuantificadores, iniciamos con el primer concepto que es cuantificadores. Cuando hablamos de cuantificadores, hablamos de una expresión que permite de alguna manera cuantificar algo, ¿cierto? No exactamente, pero sí permite dar una idea eh, de cuánto hay en un conjunto, ¿cierto? De cuánto hay en el, ¿sí? ¿Cuáles son las expresiones usadas normalmente como cuantificadores? Miren, son estas que tenemos acá. Son estas que tenemos. Todos, ¿sí? Todos, yo no necesito, yo estoy cuantificando que todos en un conjunto cumplen, digamos, una condición, ¿cierto? No sé cuántos, pero yo puedo decir todos, o puedo decir algunos, porque hay algunos que los cumplen, otros no, o puedo decir ninguno, ¿cierto? Quiere decir que ningún elemento en un conjunto cumple una condición. No todos, es lo mismo que decir ninguno, ¿cierto? Es equivalente. Solo uno, solo un elemento, ¿cierto? Ahí, digamos que ahí sí estoy cuantificando, determinando es precisamente qué cantidad, ¿sí? Existe por lo menos estos son equivalentes, o algún, ¿cierto? Entonces, mire que son expresiones que permiten cuantificar de manera general, no en detalle, ¿cierto? Eso es un cuantificador.
¿cierto? Un cuantificador nos permite cuantificar o determinar la cantidad en una proposición, ¿cierto? En una proposición. Esto está conectado con lo que habíamos trabajado en unidades anteriores, en la unidad 2, ¿cierto? Del curso. ¿Sí? ¿Qué es una proposición? Es una expresión verbal, ¿cierto? En la que hay un sujeto, un verbo y un predicado, ¿sí? Y se le puede dar un valor de verdad, ¿cierto? Esa es la definición de una proposición. Ahora, a esa expresión le estamos anexando, ¿cierto? Le estamos integrando un cuantificador, ¿cierto? Yo puedo decir, ayer llovió, ¿cierto? O puedo decir, todos los días llueve, ¿cierto? Entonces, es una proposición con un cuantificador que es ¿cuál? Todos, ¿cierto? Ya vamos a mirar un poco cada uno de estos cuantificadores en detalle. Listo, pero esa es la idea general. Son expresiones son expresiones usuales para cuantificar, para determinar una cantidad en una proposición. Ojo, es distinto que yo diga 3 días llovió a decir todos los días llovió, ¿cierto? Entonces, estos cuantificadores permiten determinar una cantidad en términos generales, ¿cierto? Solo uno, algunos, todos, ninguno, ¿cierto? En términos generales. Esos son los ejemplos de cuantificadores. Esos cuantificadores se definen en unas clases de cuantificadores, ¿sí? ¿Cuáles son esas clases? La primera, bueno, son cuantificador universal, cuantificador existencial y cuantificador existencial único o cuantificador único, ¿sí? El cuantificador universal puede ser afirmativo o negativo, ¿sí? El cuantificador existencial puede ser afirmativo o negativo, ¿sí? Y el cuantificador único no tiene, digamos, o bueno, puede ser también afirmativo o negativo. Listo. Pero entonces vamos a arrancar con el cuantificador universal, ¿sí? Es una proposición verdadera para todos los valores de X. Eso es un cuantificador universal. Es una proposición verdadera para todos los valores de X. Y simbólicamente se denota con este símbolo, ¿sí? Con este símbolo que es como, digamos, una A mayúscula al revés, ¿sí? Entonces, el cuantificador universal puede ser afirmativo o negativo. Listo, eso es lo primero que tenemos que entender ahí. Cuantificador universal puede ser afirmativo o negativo. ¿Qué significa que sea afirmativo? Cuando utilizo la palabra, en el lenguaje natural, la palabra todo, ¿sí? Todo ser humano tiene derechos. Eso es un cuantificador. El cuantificador aquí es todo, ¿cierto? Y se clasifica como universal afirmativo, o se clasifica como universal afirmativo. Ningún animal terrestre vuela. ¿Cuál es el cuantificador acá? El ninguno, ¿cierto? Y ese cuantificador se denomina o se clasifica como universal negativo. Entonces, cuando digo todos, o cuando digo todo, o cuando digo todos, estoy hablando de que todos los elementos o todos los sujetos de la expresión, de la proposición, cumplen un predicado, entonces lo clasifico como un cuantificador universal afirmativo. Y si digo ningún sujeto cumple el predicado, ¿sí? Digo universal, digo o lo clasifico como universal negativo. Vamos a revisar en detalle eso. Vale. Vamos a mirar la primera proposición. Dice, todo ser humano tiene derechos, ¿sí? Entonces, el cuantificador aquí es todo, o todos, podríamos decir todo o todos los seres humanos. Todo ser humano, entonces todo es el cuantificador. ¿Qué tipo de cuantificador? ¿Qué clase de cuantificador es? Universal afirmativo. ¿Cuál es el sujeto acá? ¿Cuál es el sujeto en esta proposición? Por favor, que nos digan ahí en el chat, José, tan amable. Contame qué dicen los muchachos. Listo, profe, ya no han dicho nada. Ser humano. Ser humano, muy bien. Humano. Ajá. Ser humano, Humano. muy bien. Ser humano, ¿sí? Ahí podríamos confundir el verbo ser, perdón, la expresión ser con el verbo ser, pero ahí indica que es ser humano, ¿sí?
o podríamos decir humano también, ¿cierto? Perdón, el sujeto aquí es un ser humano, ¿cierto? Y el predicado entonces es, tienen derechos, ¿sí? Entonces tenemos el cuantificador, todo, el sujeto, ser humano, y el predicado tienen derechos, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo es que para esta proposición, pero podríamos, digamos, relacionar con un conjunto, lo que estamos diciendo es que dentro de ese conjunto, todos los sujetos cumplen el predicado. Todos los sujetos cumplen el predicado, ¿sí? Y eso tiene que ver con la expresión simbólica que está acá. Entonces yo digo, este es el cuantificador, el sujeto y el predicado. Como todos los sujetos cumplen el predicado, digo que la clasificación de ese cuantificador es cuantificador universal afirmativo. Y al contrario, con la expresión siguiente, dice, ningún animal terrestre vuela, ¿cierto? Entonces lo que estoy diciendo es que ningún sujeto, que en este caso es animal, cumple con el predicado, es animal terrestre, perdón, el sujeto es animal terrestre, y el sujeto sería vuela, ¿sí? Estoy diciendo que ningún sujeto, que es animal terrestre, cumple el predicado, que es volar, ¿sí? Entonces en ese caso estamos hablando de un cuantificador que dice que, digamos, se expresa ninguno y que se clasifica como universal negativo, ¿sí? Entonces, todo es universal afirmativo, ninguno es universal negativo. ¿Cómo se expresan simbólicamente estos dos cuantificadores? Mírenlo acá. Ya habíamos dicho que el cuantificador universal las representaciones simbólicas está al revés, ¿cierto? Entonces, simbólicamente, el cuantificador universal afirmativo se representa de la siguiente manera. Para todo X, diga, este simbolito se lee para todo. X, perteneciente a U, se da el predicado, P de X. Así se representa. Para todo X perteneciente al conjunto U, el conjunto U serán, por ejemplo, los seres humanos o los animales terrestres, se cumple el predicado en el caso de la primera expresión. Entonces aquí dice, es decir, para todo X se cumple P de X, ¿sí? Para todo X perteneciente al conjunto U se cumple P de X, ¿sí? Lo que decíamos, todo ser humano tiene derechos. Eso es cuantificador universal afirmativo. Universal negativo, tenemos para todo X perteneciente a U, no P de X. ¿Qué estamos haciendo acá? Es la misma expresión. ¿Cuál es la diferencia entre esta expresión simbólica y esta expresión simbólica? ¿Cuál es la diferencia entre la expresión simbólica del universal afirmativo y el universal negativo? ¿Quién me dice ahí, por favor, en el chat? ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay estudiantes que tienen inquietudes, pero entonces no sé si al final le respondemos las inquietudes referentes, profe. Dime qué inquietudes tienen. Uno dice que, John dice, ¿me podía despejar una inquietud? ¿Pueden existir dos cuantificadores, una premisa? Como No, sí, ya le iba a contestar que no. Y la otra y inquietud hay que es corregirlo, no que, es una premisa, es una proposición. ok, profe. Es Y, distinto. y otra compañera dice que se le dificulta mucho la parte del lenguaje simbólico, o sea, lo que usted está explicando, que si podía de pronto detallar un poquitico más, profe. Ok. En el tema del lenguaje simbólico no hay, digamos, que confundirse mucho. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en la proposición, lo que les decía, en la proposición tenemos un cuantificador, hay que identificar cuál es el cuantificador, ¿cierto? Tenemos un sujeto, un verbo y un predicado, o tenemos un sujeto y un predicado, ¿cierto? Sí, eso tenemos, ¿sí? Entonces, eso que está en la expresión del lenguaje natural lo vamos a llevar al lenguaje simbólico. Primero, como les digo, identificando el cuantificador. Para este caso, estamos hablando de cuantificadores universales, sea afirmativo o sea negativo, ¿sí? Entonces yo digo, si es afirmativo, si es universal afirmativo, empiezo con esta simbología. Para todo X, esto significa para todo X, ¿sí?
perteneciente al conjunto U. Yo podría definir cuál es el conjunto U. Podría decir que el conjunto U son seres humanos. Se cumple P de X. Y podría decir que es P de X, que P de X tienen derechos. ¿Sí? Pero la representación simbólica es esta. Si de pronto, digamos, tienen dificultades, esta es la representación simbólica. Entiendan eso, o tomen un pantallazo, o tomen nota, ¿cierto? Para que, si en su numeral de la guía tienen un cuantificador universal afirmativo, lo que pueden hacer es representar con esta expresión, ¿sí? Esta expresión. Detallando cuál es, qué es U, que representa, o qué conjunto representa, y P de X, qué predicado. Entonces, U aquí, ¿qué es? Los seres humanos. P de X, ¿qué es? Tienen derechos. ¿Sí? Entonces, esta es la representación simbólica del conjunto, perdón, del cuantificador universal afirmativo. ¿Sí? Para todo X perteneciente a U, mire, para todo X que pertenezca a U, se cumple P de X. Mire que dice, para todo X se cumple P de X. Distinto del universal negativo, les voy a explicar de una vez entonces. En el universal negativo tenemos la misma expresión, solo que la diferencia es que está negado el predicado. ¿Sí? Como les decía, ninguno o ningún es lo mismo que decir no todos, ¿cierto? Negar el cuantificar todos. Si yo digo no todos, si yo digo, digamos, pues voy a poner un ejemplo un poco explícito. Si yo digo ningún hombre puede tener hijos, es lo mismo que decir no todos los hombres pueden tener hijos. Claro, es exactamente, es equivalente, ¿cierto? Ahí hay una equivalencia. Entonces, si digo ningún hombre puede tener hijos, es lo mismo que decir no todos, ¿sí? Por eso tenemos acá la representación simbólica de el cuantificador universal negativo es la misma representación simbólica del cuantificador universal afirmativo, solo que estamos negando el predicado. ¿Sí? Niego el predicado. Mire que aquí, recuerden que esta virgulínea, que es este símbolo, esta virgulínea representa una negación. ¿Sí? ¿Y qué está negando? El predicado. Entonces, esto lo que dice es, para todo X no se cumple el predicado. Para todo X no se cumple el predicado. Lo mismo que estamos diciendo ahorita. Si yo digo, ningún hombre puede tener hijos, es lo mismo que yo diga, todo hombre no puede tener hijos. Todo hombre no puede tener hijos. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué tengo? Todo es el cuantificador universal afirmativo. ¿Sí? Bueno, o es el cuantificador, perdón, es el cuantificador universal. Pero si yo le niego el predicado, se convierte entonces en un cuantificador universal negativo. ¿Sí? Te digo, para todo X no se cumple el predicado. Vuelvo con el ejemplo. Ningún hombre puede tener hijos. Es lo mismo que yo diga, todo hombre no puede tener hijos. Claro, esa es la representación simbólica. No se compliquen con la representación simbólica, simplemente les aconsejo, tomen nota de esto. Y cuando lo escriban en su trabajo, lo único que van a hacer es aclarar qué es U y qué es P de X, o sea, qué significa U, o sea, qué representa el conjunto U y qué representa P de X, o sea, es decir, P de X tienen derechos, porque ese es el predicado de esta expresión. Y por ejemplo acá, P de X, ¿qué es? Vuelan, ¿cierto? O pueden volar, vuelan, ¿cierto? Entonces digo, no P de X, ¿qué es? No vuelan. Claro, la compañera que estaba preguntando de esa representación simbólica, José. Y estaba preguntando es específicamente que cuando tienen ninguno en la proposición, ustedes pueden escribirlo como... No, eso lo está aplicando la profesora Michelle, que le está aplicando a los estudiantes que cuando tienen un ninguno en la proposición, ustedes pueden escribirlo como los X que pertenecen a U
no cumple P. No Ella está cumple P. explicando ahí específicamente que es el predicado. O sea, hay varios estudiantes que están preguntando es que esa P qué significa. El predicado significa o representa el predicado. P de X, o sea, esta P representa predicado. X representa el sujeto, ¿sí? El sujeto. Entonces lo que estamos diciendo es P de X, el predicado de X, lo que se dice de X. Este P de X representa el predicado. Por ello les dije, para la primera expresión, P de X, ¿qué significa o qué representa? Tienen derechos, ¿sí? ¿Tienen derechos quiénes? Los seres humanos, que es X, ¿cierto? Recuerden que estamos hablando de una proposición que tiene una estructura verbal o tiene una estructura de una oración, ¿cierto? En donde tenemos sujeto, verbo y predicado. Recuerden que en esa estructura, lo que el sujeto es quien realiza la acción o de quien se habla, ¿cierto? Y el predicado es lo que se dice del sujeto, lo que se dice del sujeto. Entonces, por eso hablamos de P de X, ¿sí? El predicado se representa como P de X porque es lo que se dice del sujeto. ¿Qué se dice del sujeto aquí? Que de los seres humanos que se dice que tienen derechos, ¿sí? Ese es el predicado. Claro. ¿Qué dicen, José, por favor? Para avanzar. Es que están preguntando, o sea, lo que tienen es referente a la simbología. Preguntan que si la A es fija, que si siempre la A va, pues ya estaba respondiendo de que no, que depende si es universal o si es existencial. Ajá. Vamos por partes, vamos por partes. Hasta aquí solamente hemos visto el cuantificador universal. Por eso les dije, hay, digamos, 5 tipos de cuantificadores en esencia, ¿cierto? Principalmente tenemos los cuantificadores universal que pueden ser universal afirmativo o universal negativo, es lo que estamos viendo hasta acá. Tenemos cuantificador existencial que puede ser afirmativo o negativo también. Y tenemos el existencial único. En este momento solamente hemos hablado del cuantificador universal. Vamos a hablar entonces del cuantificador existencial o particular. ¿Listo? ¿Sí? Que tiene otra representación simbólica y que se expresa también y que expresa otro tipo de, digamos, de cuantificación, si lo podríamos decir así. ¿Listo? Entonces, la simbología, para responder la pregunta que estaban haciendo ahí, la simbología depende del cuantificador, ¿cierto? De la identificación del cuantificador y la clasificación que yo identifique a partir de esa identificación. Claro, ¿listo? Entonces, lo primero que tengo que identificar es cuál es el cuantificador y clasificarlo para luego hacer la representación simbólica. No nos podemos adelantar, ¿sí? Primero tenemos que saber cuáles son todos los tipos de cuantificadores, luego y cómo los identifico y luego de identificarlo, clasificarlo, ¿sí? Para luego representarlo simbólicamente. Porque dependiendo de la clasificación será la representación simbólica. Eso tiene que ser claro. Listo. Entonces, cuantificador existencial o particular. Es una proposición en la que existe algún elemento X en el universo que sea verdadero. Que sea verdadero. Listo. ¿Cómo se representa? Se representa con esta E mayúscula al revés. Esta E mayúscula al revés. ¿Sí? Ejemplos entonces de cuantificador existencial o particular. Cualquiera de las dos, digamos, denominaciones está bien. Puede ser existencial o particular. Pues podemos decir que es existencial o particular. Puede decir existencial afirmativo o existencial negativo. O particular afirmativo o particular negativo. Ojo, lo que estoy diciendo es que pues, o sea, que está bien que escriban existencial o particular, ¿sí? Y si es así, la clasificación es afirmativo o negativo. No estoy diciendo que aquí hayan 4 cuantificadores. Ojo, ojo, porque se pueden confundir ahí. Lo que estoy diciendo es, estamos hablando del cuantificador existencial afirmativo o negativo. Y que ese cuantificador, yo puedo decir que es existencial o que es particular, como lo expresen está bien. Listo. Pero solamente estamos hablando de 2, existencial y afirmativo. Listo. Entonces, ¿cuándo
hacemos referencia o cuando identificamos que el cuantificador existencial es afirmativo? Cuando en la proposición existe algún elemento X que cumple el predicado, o sea, o que hace verdadero el predicado, o la proposición, mejor. ¿Sí? Tenemos este ejemplo, dice, algunos estudiantes realizan las actividades. Si yo estoy diciendo algunos, quiere decir que hay dentro de un conjunto, que podríamos llamar el universal, existen algunos elementos, que en este caso son algunos X, dentro de ese conjunto, que en este caso son ¿quiénes? Los estudiantes, ¿sí? Realizan las actividades, o sea, algunos X cumplen, algunos sujetos cumplen el predicado, o algunos X pertenecientes al conjunto estudiantes realizan las actividades. ¿Sí? Entonces, algunos, ya no estoy diciendo todos o ninguno. Ojo, ya no estoy diciendo todos o ninguno. Todos o ninguno hace referencia al cuantificador universal, que puede ser afirmativo o negativo. Algunos hace referencia al cuantificador existencial, ¿sí? Que puede ser afirmativo o negativo. Vamos a ver entonces el afirmativo. Dice, algunos estudiantes realizan las actividades, ¿sí? Entonces estamos diciendo que algunos sujetos cumplen el predicado, algunos sujetos cumplen el predicado. ¿Quiénes son los sujetos? ¿Quién es el sujeto aquí? Estudiantes, ¿cierto? ¿Y quién es el predicado? Realizan las actividades, ¿cierto? ¿Cuál es el cuantificador acá? ¿Cuál es el cuantificador en esta expresión? José, por favor, ayúdame a responder. Sí, pero están respondiendo. Daniel dice algunos, Sandra dice algunos, Franci dice algunos, Angie dice algunos. Si están respondiendo, profe, que es algunos. Ok, estamos bien, entonces ahí estamos claros. José, ¿cuántos asistentes tenemos en este momento? 99. 99. Nos pelamos por uno para 100. Bueno, está bien. Seguimos entonces. Profe, mire, antes de seguir, le acabo de enviar al chat, al chat que estamos dando a la web conferencia, unos ejemplos específicamente para que ellos vean cuándo es existencial, cuándo es universal. Ahí hay un ejemplo para que cuando usted haga ahora la connotación, ellos ya le quede un poquito como que más claro específicamente cuándo utilizar la A, que ellos le llaman, cuándo utilizar la E. Ya, cuando usted está hablando, ellos le quedan ahí para que entienda un poquitico más. No Súper sé si bien. usted vio. Listo, perfecto, profe. Sí, ok, profe. Listo. Vamos a continuar entonces. Bueno, denme un segundito. Me confirman, por favor, si ven ahí mi pan, siguen viendo la presentación o ya no. No, profe, nada más se ve usted ahora mismo. Ah, me veo yo. ¿Y cómo me veo yo ahí? Bien. Una camisa morada de Nike. Listo. Listo. Profe, te escribí ahí un mensajito entonces en el chat. Listo. A ver, ¿qué me están escribiendo? Listo, profe. Conferencia, buenos días, buenos días. Bueno, listo. Eh, Voy a retomar la presentación. Salí de ella. Listo, entonces me confirman que ven nuevamente la Sí, profe, presentación. se ve clarito. Los jóvenes que dicen, Listo. ok. Bueno, estamos en el existencial particular. Listo, entonces lo que tienen que entender, muchachos, es que según
sea, digamos, ¿cómo lo llamo? Este término, esta palabra, ese término de la proposición es clave para yo identificar cuál es el tipo de cuantificador, cuál es la clase del cuantificador, ¿cierto? Entonces, vuelvo e insisto, les repito, me disculpan que sea un poco reiterativo en la explicación, pero entonces, si tenemos todo o ninguno, estamos hablando de todos o no todos, ¿cierto? Eso es cuantificador universal, ¿sí? Que puede ser afirmativo o negativo. Y si tengo algunos o algún, estoy hablando de cuantificador existencial o cuantificador particular, que puede ser afirmativo o negativo. Eso es lo que tienen que identificar. Y dependiendo de la identificación de la clase del cuantificador, va a ser la representación simbólica. Acabamos de ver hace un momento la representación simbólica para el cuantificador universal, ¿cierto? Cuando es afirmativo, cuando es negativo, que es prácticamente la misma, solamente que eh, en el negativo niego el predicado, ¿sí? Ahora vamos a mirar entonces la representación simbólica del cuantificador existencial, ¿sí? El cuantificador existencial. Le repito los ejemplos, dice, algunos estudiantes realizan las actividades, eso es cuantificador existencial afirmativo. Algunas estudiantes no realizan las actividades, ojo, no realizan las actividades. Aquí claramente está negado el predicado. Entonces tenemos acá, cuantificador, algunas. Sujeto, estudiantes. Predicado, realizan las actividades. Y está negado, ese predicado está negado, no realizan las actividades. Entonces, este cuantificador es cuantificador existencial negativo. ¿Cómo se representa simbólicamente? Ya dijimos, la denotación del cuantificador existencial es esa letra E al revés, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es representar. ¿Esto que representa? Existe algún X perteneciente a U que cumple el predicado. Entonces dice, hay al menos un X que cumple el predicado. Entonces, mira, esto es lo que estamos representando. Existe algún X perteneciente al conjunto universal, ¿sí? Podríamos decir entonces que U es el conjunto universal, entonces decimos, existe al menos un X perteneciente al conjunto universal que cumple el predicado. Esa es la representación simbólica de este cuantificador existencial afirmativo. ¿Cuándo utilizo esta expresión simbólica? Cuando tengo una expresión parecida a esta, en la que tengo un cuantificador que es algunos o algún, y el predicado no está negado. Una forma de entenderlo, ¿cierto? Miremos la segunda opción, que es el existencial negativo. El existencial negativo tenemos el cuantificador, tenemos el sujeto, pero tenemos negado el predicado. Entonces decimos, existe un X existe un X perteneciente al conjunto universal que no PX o que no cumple el predicado. Que no cumple el predicado. Entonces dice, al menos un X no cumple el predicado. Al menos un X. ¿Por qué? Porque si algunos no cumplen, quiere decir que al menos uno, ¿cierto? Pueden ser 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Por eso se lee, hay al menos un X, no cumple el predicado. Porque si no hubiera al menos un X, ¿qué pasaría? Estaríamos hablando ya de otro cuantificador, que es el cuantificador universal. Si no hay al menos uno, quiere decir que todos, ¿sí o no? Que todos no cumplen el predicado o que todos cumplen el predicado. Cuando hablamos de algunos, lo que estamos diciendo es que no todos, sino que hay alguno que no cumple el predicado o hay alguno que cumple el predicado, ¿cierto? Por eso se lee, hay al menos un X que cumple el predicado o hay al menos un X que no cumple el predicado. Y la representación simbólica es afirmativo, esta, negativo, esta. Existe un X perteneciente al conjunto universal que cumple el predicado. O existe un X perteneciente al conjunto universal que no cumple el predicado. Claro, ya hemos hablado de
universal afirmativo, perdón, sí, universal afirmativo, universal negativo, existencial afirmativo, existencial negativo. Ya llevamos cuatro. Ahora sí, entonces, ahora sí ya tenemos que identificar cuál es el cuantificador, cuál es su clasificación y cuál es la expresión simbólica que debemos utilizar. Claro, eso hasta ahí. Por favor, muchachos, me confirman. Para seguir avanzando. No han respondido, profe. Sí. Él me dice que sí. Sandra dice que sí. Sí, profe, dicen que sí. Bueno, muy importante tenerlo claro. Realmente no es tan complejo, te los digo. Y pues la idea es que a partir de esta explicación, pues ustedes puedan realizar sus ejercicios sin ninguna dificultad. Yo pensaría que una vez termine la webconferencia, este mismo fin de semana, aprovechen y hagan la guía. Está seguro que no se van a tomar mucho tiempo. Listo. Bueno, aquí hay más ejemplos. Algunos estudiantes realizan las actividades, bueno, es lo mismo. Existe algún X perteneciente al conjunto universal, tal que X cumple P de X. Es la misma explicación. Voy a avanzar un poco. Ahora, entonces acabamos de ver... bueno, aquí faltaría el cuantificador existencial único. Déjenme revisar, por favor. Sí, efectivamente falta el cuantificador existencial único. Existencial único. Ok, no hay problema, ya les... Yo me quiere poner una pregunta que me está haciendo Yailin, que si se Sí, puede en dale. la primera, en el primer argumento, me imagino que estás preguntando, si se puede en el primer argumento todos y y en el segundo algunos, sí. Sí, incluso hay ejercicios que tienen, en los dos argumentos que ustedes tienen, como la característica principal es convertirlo en verdad, no todos llevan todos, sino puede tener todos y en el segundo todos, o puedes tener algunos y el segundo todos, o puedes tener en los dos algunos. Eso depende de la letra que hayas escogido. Preguntan, ¿cómo identifico el cuantificador? Vuelvo, insisto, el cuantificador se identifica a partir de la expresión que, que está, digamos, jugando el papel de cuantificar en la proposición. Entonces, si es todos o ninguno, es un cuantificador universal. Si es alguno, es un cuantificador particular. Si es solo uno, es un cuantificador existencial único. No sé si respondimos a la pregunta que hacía el compañero. No, no estoy compartiendo. En este momento no estoy compartiendo porque estoy buscando una diapositiva que tengo acá. Profe, hay una compañera que está preguntando hace rato por el link de asistencia. El link se pasa al final, compañera. Sí, tenemos No, por favor, aclaremos algo. eh, Aclaremos algo. Los links de asistencia solo se pasan son en los en los CIPAS B-Learning. y en los B-Learning. Las webconferencias no tienen registro de asistencia, por favor. ¿Listo? Sí, profe, me enredé que este es un web y no un B-Learning. Listo, profe, seguimos. Listo, no, pero ya le aclaramos. No, esta es una webconferencia. Eh, un momento, un minutico nomás. Okay. Laura, tú preguntaste ahorita y dijiste que cómo identifico cuál cuantificador es, ¿cierto? Es lo que estás preguntando específicamente. Cuando tú tienes un cuantificador
universal afirmativo, siempre vas a encontrar la palabra todos o todas, porque es un universal afirmativo al principio del argumento. Por eso que en el ejercicio te aparece esa rayita para que tú coloques el faltante, dependiendo si es todos, si es ningún, si es algún o si hay un único. Entonces, como dijiste acá que habías quedado en las mismas, para tú poder identificar qué cuantificador es, entonces, en tu ejercicio que tú tienes, al principio del ejercicio hay una rayita, ¿cierto? Donde tienes que complementar el argumento. Pero ¿cómo lo complementas? Haciendo el argumento Verdadero. real, verdadero, ¿ya? Entonces, con el ejemplo que tiene en las diapositivas el profesor, que lo que hablaba ahorita. Por Pongamos ejemplo, el ejemplo, profe, de si yo tengo, si yo digo, hombres pueden tener hijos, yo no puedo decir, el cuantificador, yo no puedo decir que es algunos hombres pueden tener hijos, ¿cierto? Por lo menos no en lo que conocemos, ¿cierto? exacto. ¿Cuál es el cuantificador que hace verdadero esa proposición? Es ningún hombre puede tener hijos, ¿cierto? Yo no puedo decir algunos o todos, ¿cierto? O bueno, a menos que dijera todos no, Ok, pero lo que queremos hacer es identificar cuál es el cuantificador que le da sentido de verdad a esa expresión, a esa proposición. Eso es lo que hay que identificar ahí. Bien, vale, siempre claro. que le quede claro, es que quiero que le quede claro a Laura específicamente, profe, es que como el argumento tiene que volverse verdad, el espacio que le queda en blanco, ahí solamente que le dan en blanco en el ejercicio, ahí tiene que colocar o la palabra todos o la palabra ninguno o la palabra alguno o la palabra alguna. Que ella dice cómo lo identifica, el argumento tiene que ser verdad. Entonces, por ejemplo, si yo digo, en un argumento yo digo, los hombres son soldados, yo no puedo colocar que todos los hombres son soldados, porque eso no es cierto. No todos los hombres son soldados. Pero tampoco puedo colocar la palabra ninguno o ningún hombre es soldado, porque eso no es cierto. O sea, hay algunos hombres que son soldados. No sé Ajá. si me hice entender de esa explicación, Laura. No sé si me hice entender. Por aquí la profesora también mandó otro ejemplo. Perfecto. No, ese ejemplo está O sea, clarísimo. la idea es colocar el argumento que sea verdad, o sea, es real. O sea, yo no Cierto. puedo decir, eh, yo puedo colocar, para que me entiendan, rayita, para que me entiendan de manera más práctica, aviones vuelan. Entonces, yo en esa rayita, yo no puedo colocar que ningún avión vuela, porque es mentira, el argumento tiene que ser verdad. Y yo no puedo colocar algunos aviones vuelan porque es mentira. Entonces, ¿qué es lo que hace el argumento que sea verdad? ¿Y cómo identifico el cuantificador? Primero, que sea verdad. Y segundo, en esa rayita que le colocan en el ejercicio, tiene que colocar es la parte que le hace falta al argumento para que sea verdad. En el caso del avión, tiene que colocar todos los aviones vuelan. Entonces es un cuantificador universal afirmativo porque es todo. No sé si quedó claro, Laura, hasta el momento. Ok, profe, ya podemos seguir. Ya digo que sí. Gracias. Gracias, profe. Perdón la Perfecto. interrupción. No, no se preocupe, profe, está perfecto. Ustedes están viendo ahí la presentación, ¿cierto? Sí, profe, ahí está. Yo acabé de aquí buscar otra presentación que yo tenía aquí para, para explicarles entonces la clasificación de los cuantificadores. Entonces tenemos
Cuantificador universal, existencial y cuantificador existencial único. Este no lo teníamos ahí en la presentación, pero no hay problema, aquí se los estoy explicando. Entonces, el cuantificador universal puede ser afirmativo o negativo, que esta es la simbología, esta que tenemos acá. Es la misma que teníamos ahorita, simplemente que aquí estamos definiendo el conjunto como A, que podría ser U, como lo teníamos anteriormente. Tenemos el cuantificador existencial también. Esta es la representación simbólica, ¿sí? Y al final, pues, puede ser negativo o, perdón, afirmativo, pues, afirmativo o negativo. Si fuera negativo, lo único que voy a hacer es negar el predicado. Recuerden, negar el predicado, o sea, ponerle aquí una virguliña o una negación al predicado, ¿sí? Y el que me faltaba mostrarles o ilustrarles era el cuantificador existencial único. ¿Qué es el cuantificador existencial único? El cuantificador existencial dice que existe un único elemento en el conjunto que cumple el predicado. Ese es el cuantificador existencial único. Entonces, y se representa parecido al cuantificador existencial, solamente que con un signo de admiración, ¿cierto? Entonces aquí, ¿esto qué representa? Existe un único X perteneciente al conjunto A que cumple el predicado, ¿cierto? Existe un único, solo uno. Ojo, es distinto decir al menos uno, a decir existe uno, único, ¿sí? Ejemplo de conjunto, ejemplo de una proposición con un cuantificador existencial único. Yo puedo decir, existe un único presidente de la República de Colombia. Solo un elemento cumple el predicado, ¿sí o no? Existe un único, ¿cierto? ¿Sí? Existe un único país en el mundo que se llama Colombia. Un único elemento. De todos los países, solo uno se llama Colombia. ¿Sí o no? De todos los ciudadanos colombianos hay un único presidente. De todos los ciudadanos, de todas las personas del mundo hay un único papa. Y así el ejemplo que ustedes piensen o consideren, ¿cierto? Entonces el cuantificador existencial único lo que nos dice es que hay un solo elemento en el conjunto que cumple el predicado. Ese es el cuantificador existencial único. ¿Se entiende esa diferencia entre el cuantificador existencial y el único? Para ver si podemos avanzar. Por favor. Confirman. Sí, profe, ya dicen que sí. Claro, entonces tenemos universal, existencial y existencial único. Ojo, esos son los tres tipos de cuantificador. ¿Cómo lo identifico? Como claramente se los explicó el profesor José. Lo que hay que hacer es identificar cuál es esa palabra que me está haciendo referencia a cuantificar en la proposición. Y una vez yo identifique eso, identifico la clase y entonces identifico cómo debe ser la representación simbólica. Listo, me va a salir nuevamente de acá porque esta no es parte de la presentación que teníamos, digamos, preparada. Un segundo. Acá. Listo. Nuevamente, muchachos, no hay lista de asistencia, no hay registro de asistencia. Bueno, ahora vamos a hablar de las proposiciones categóricas. Ya hablamos entonces de cuantificadores. Vamos en uno de los tres temas. Listo, proposiciones, ahora vamos a hablar de las proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas son frases o términos que indican una cantidad en los argumentos del tipo proposicional, donde puede denotar una pluralidad o una singularidad de una proposición dada. Es decir, puede indicar la afirmación o la negación de todos o algunos de los elementos, perdón, algunos de algo. Esto de la proposición categórica ya lo hemos hablado, ¿cierto? ¿Qué tenemos en la proposición? ¿Qué tenemos en una proposición? Tenemos un sujeto y un predicado, ¿sí? Y lo que decimos es que la cantidad que del sujeto
o la cantidad que vamos a cuantificar sobre el sujeto, entonces puede ser todos, algunos o ninguno. Digamos que esas son las tres alternativas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos proposiciones que pueden ser con el mismo sujeto y el mismo predicado, esas proposiciones pueden tener cuantificadores distintos, lo que indica entonces que la proposición categórica o la clasificación categórica de esas dos proposiciones es distinta. Aunque tenga el mismo sujeto y el mismo predicado, no se refiere a lo mismo, no se refiere al mismo cuantificador. ¿Cuál es el cuantificador en P? ¿Y cuál es el cuantificador en Q? Por favor, dígamelo ahí en el chat. ¿Cuál es el cuantificador de P y el de Q? Me lo van a decir ustedes para corroborar que estamos entendiendo. Sigo todas las aves vuelan. ¿Cuál es el cuantificador? Ya están hablando, profe, que es todas, que es universal. Sí, Jessica, ¿Cuál todas y es? alguno para P, ¿Universal? todo. ¿A universal afirmativo o negativo? Universal afirmativo, están contestando todos. Muy bien, muy bien. Y Q dice, algunas aves no vuelan. Primero, ¿es afirmativo o particular? ¿O es existencial? Perdón, ¿es universal o es existencial? Existenciales. Existencial contra ¿Negativo, la mayoría. Negativo, negativo existencial. o afirmativo? Negativo, Existencial ¿cierto? negativo, sí. Existencial negativo. ¿Por qué? Porque tiene negado el, el Lisset predicado. es existencial. Lisset, colocaste que era universal y es existencial porque es algunos. Fuera un universal negativo si fuera ninguno. Oíste, Lisset, para que te quede claridad. Listo. Y en el segundo ejemplo tenemos un cuantificador universal afirmativo y un cuantificador existencial afirmativo. ¿Listo? Todos los estudiantes son aplicados y responsables. Algunos estudiantes son aplicados y responsables, ¿cierto? Entonces, universal afirmativo, particular o existencial afirmativo, los dos. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es que a partir de la identificación del cuantificador, de la clase del cuantificador, nosotros vamos a darle una categoría a esa proposición. ¿Sí? Antes que eso, entonces, en el enunciado de la proposición vamos a identificar cuál es el cuantificador, el sujeto, la cúpula y el predicado. ¿Sí? Cuantificador, sujeto, cúpula y predicado. Eso hace parte de uno de los ejercicios de la guía. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí es la estructura de la proposición. Cada proposición que ustedes están ahí analizando en la guía va a tener esa estructura, va a tener un cuantificador, un sujeto, una cúpula y un predicado. Ojo, el sujeto puede ser implícito o explícito. ¿Qué quiere decir que sea implícito o explícito? Explícito es que está descrito literalmente en la proposición. Implícito es que aunque no está en la proposición escrito, se entiende que hay un sujeto. Si yo digo, eh, mm, Juan es médico y juega fútbol. Ahí tenemos una proposición compuesta, como lo veíamos en la clase, perdón, en la unidad anterior, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las dos proposiciones? Juan es médico, ¿sí? Esa es la proposición P. Y la proposición Q será que Juan juega fútbol. Aunque no esté implícitamente, perdón, explícitamente, aunque no diga Juan juega fútbol, se entiende que el sujeto mencionado ahí es Juan, ¿cierto? Porque si yo digo Juan es médico y juega fútbol, lo que estoy diciendo es que Juan es médico y Juan juega fútbol. Listo, eso es para tenerlo muy en cuenta. Listo, entonces
volvamos acá. Entonces ya sabemos qué es el cuantificador, qué es el sujeto. El sujeto es de quien se habla bueno, o de quien se dice algo en la oración, ¿cierto? La cúpula, en este caso, va a ser el verbo que conecta el sujeto y el predicado, ¿sí? Que conecta el sujeto y el predicado. Y el predicado, pues, es lo que al final se dice del sujeto. Entonces, aquí tenemos cuantificador, todos. Sujeto, los hombres. Cúpula, son. Mire, esto es un verbo, ¿sí? Y predicado, mortales. Cuantificador, todos. Sujeto, los hombres. Cúpula, son. Predicado, mortales. Listo. Entonces, en la tarea, en la guía, ustedes van a encontrar un ejercicio que expresa lo siguiente, pues no este mismo ejemplo, ¿cierto? Sino con esa estructura. Entonces van a tener dos proposiciones simples, o dos proposiciones simples, en las cuales ustedes van a identificar que son dos proposiciones con dos cuantificadores distintos, ¿sí? Dos cuantificadores distintos, regularmente, ¿sí? Entonces, esa proposición, el sujeto y el predicado es el mismo. Mire, sujeto, las aves, aves no son animales. ¿Qué cambia? El cuantificador, ¿sí? El cuantificador. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, primero, identificar la estructura de cada una de esas proposiciones. ¿Cómo? De la siguiente manera. Van a identificar cuál es la proposición, cuál es el cuantificador, cuál es el sujeto, cuál es la cúpula, y van a identificar cuál es el predicado. Aquí para esta primera expresión, para esta primera proposición, que es todas las aves son animales, tenemos entonces cuantificador, todas, sujeto, aves, cúpula, son, predicado, animales. Y en Q cambia la misma, solo que cambia el cuantificador, algunas, ¿sí? Nuevamente les pregunto, ¿cuál es la clase del cuantificador de la primera expresión? ¿Qué clase de cuantificador es? Ojo, no estoy diciendo, no estoy preguntando por el cuantificador, estoy preguntando por cuál es la clase. ¿Qué clase de cuantificador es la P y qué clase de cuantificador es la Q? Por favor, ahí para que tengamos interacción con los muchachos en el chat, profe. Sí, pero es que están preguntando acá, están haciendo preguntas referentes. Yurani me está preguntando hace rato de que una videollamada, le estoy preguntando que dónde dice una videollamada, en el punto, en qué punto, y no me da explicación. Están hablando específicamente, William sí respondió, dice que es un universal afirmativo, Amira dice que es un universal, Laura dice que es un universal. Afirmativo, Eh, sí. afirmativo. La P. Yuranis, Y ahora la cuando se explique el punto 3 y el punto 4, yo te recontesto la pregunta, pero no hay ninguna videollamada que tenga que hacer en este trabajo. ¿Ok? listo, señor. Muy bien. Sí, ese tema de la videollamada era semestres anteriores, la Sí. sustentación, y era en la unidad de teoría de conjuntos, ya, para este semestre se modificó eso. Listo, un poco para aclarar eso. Listo, entonces, ¿y cuál es la clase? Entonces, ¿cuál es la clase de cuantificador de la expresión Q, de la proposición Q? Deme un segundo, un momento, yo cierro la ventana que tengo aquí un vendedor, un momento. ¿Qué respondieron, profe? ¿Qué respondieron los chicos bien? Algunos decían negativo. Particular negativo o existencial negativo, muchachos. La clase es existencial negativo. Existencial negativo. Tenemos que identificar eso. O sea, una cosa es que yo identifique cuál es el cuantificador y otra cosa es que yo identifique cuál es la clase a la que responde ese cuantificador. Que la clase puede ser universal afirmativo, universal negativo, existencial
afirmativo o existencial negativo o existencial 1. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Listo. Entonces, las proposiciones categóricas se pueden, digamos, de alguna manera clasificar, como les decía, según la calidad y la cantidad. La calidad es si son afirmativas o negativas, y la cantidad es si son universales o particulares o existenciales, ¿cierto? Entonces, esas, digamos que la clasificación, o cuando hablamos de proposiciones categóricas, hablamos de cuál es su calidad, si es afirmativa o negativa, y cuál es su cantidad, si es universal o particular. Es lo que estamos diciendo ahorita. Si es universal, lo primero que identifico es la cantidad, si es universal. Y si es universal, si es afirmativo o negativo. Y luego, si es particular o existencial, si es afirmativo o negativo. Mire que es lo mismo, ¿cierto? Y ahí se definen cuatro categorías que corresponden a las letras A, E, I, O. A, E, I, O, ¿cierto? Como las vocales, ¿cierto? Solo que faltan, sin incluir la O, ¿cierto? Entonces, si la proposición que tengo tiene un cuantificador universal afirmativo, la proposición se clasifica o se clasifica tipo A, en donde lo que estamos diciendo es que todo sujeto es P o que todos los sujetos cumplen el predicado, ¿sí? Cuantificador universal y cualidad afirmativa, ¿sí? Cuantificador universal afirmativo, esa es la tipo A. Universal negativa, proposiciones tipo E, en donde ningún S es P, o lo que decíamos, ningún sujeto cumple el predicado, o todo S no es P, ¿cierto? Todo sujeto no cumple el predicado. Esto es equivalente, ¿cierto? ¿Cuál es el cuantificador ahí? Cuantificador universal negativo, ¿sí? Cuantificador universal negativo. Universal y cualidad negativa. Particular afirmativa, proposición tipo I. Se clasifica como una proposición tipo I. ¿Qué es particular afirmativo o existencial afirmativo? Dice, algunos S son P, recordemos, algún sujeto, al menos un sujeto o algunos sujetos cumplen el predicado. Eso es cuantificador particular y cualidad afirmativa. Cuantificador es particular o existencial, recuerden que es exactamente lo mismo. Clasificación, entonces, como particular negativa, que se define como proposiciones tipo O, ¿sí? Tipo O. Algunos sujetos no son P. Esto es más de lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Simplemente que tenemos una reclasificación ahí, en donde la que definimos es, si es universal afirmativo es tipo A, si es universal negativo es tipo E, si es particular afirmativa es tipo I, y si es particular negativa es tipo O. Ya, nada más que eso. ¿Listo? Entonces aquí tenemos algunas proposiciones categóricas y vamos a definir las clasificaciones. Lo voy a hacer así para que interactuemos. Si decimos, todas las aves son animales, ya sabemos entonces que aquí el cuantificador es todas, ¿sí? Y ese cuantificador nos dice, está relacionado con una oración o relacionado en una proposición en la que todos los sujetos cumplen el predicado. Todos los sujetos cumplen el predicado. Entonces, esto es que cuantificador universal afirmativo, ¿sí? ¿Cuál es la categoría según esta clasificación? Es A, E, I, O. Si yo digo todas las aves son animales, lo primero que tengo que identificar es que es un cuantificador universal afirmativo, ¿sí? Sí, están respondiendo que es Entonces, A, profe, en el chat. ¿qué es Todos A? están diciendo que es A, sí. Muy bien, entonces vamos bien, está entendiendo, ¿cierto? Universal afirmativa, proposiciones tipo A. Todo S es P, cuantificador universal afirmativo. Algunas aves no son animales. Primero, ¿qué clase de cuantificador es? Clase.
No me respondan a algunas. ¿Qué clase de cuantificador es? ¿Es universal, existencial, es afirmativo o es negativo? Creo que este ejemplo ya lo habíamos respondido también. Todos están hablando de que es particular, existencial, negativo. Bueno, alguien dijo si quisiera O. Existencial negativo, muy bien, o particular negativo, muy bien. Y la clasificación entonces, ¿qué tipo es? Es tipo O, ¿cierto? Todos quedan claro con eso. ¿Por qué? Porque algunos S no son P. Algunos S no son P. Listo. Esa clasificación es supremamente importante para poder resolver uno de los puntos de la guía, ¿cierto? En la guía ustedes van a encontrar lo que se llama, bueno, van a encontrar esto que lo que se llama es un cuadro de oposiciones entre proposiciones categóricas, ¿sí? En ese cuadro que tenemos las clasificaciones o los tipos de proposiciones categóricas que son A, E, I, O. Ya sabemos que la tipo A es una proposición con un cuantificador universal afirmativo. La tipo E es una proposición con un cuantificador eh, universal negativo, ¿cierto? La tipo I es una proposición con un cuantificador existencial o particular afirmativo. Y la tipo O es una proposición con un cuantificador existencial o particular negativo. Claro, entonces ustedes van a encontrar en la tarea, en la guía, van a encontrar que les van a dar un par de proposiciones. Un par de proposiciones, ojo, con el mismo sujeto y predicado, solo que con distinto cuantificador, así como lo tenemos acá. Todas y algunas, ¿cierto? Las aves son animales O sea que esto del cuantificador hacia acá es el mismo, digamos, la misma expresión, solo que cambia el cuantificador, ¿sí? O sea, son de distinta categoría. Eso es lo que tenemos que identificar ahí. Son de distinta categoría, pero son la misma expresión. Y están dadas como de distinta categoría porque tienen distinto cuantificador. Ahora, ¿de qué nos va a servir eso? Eso nos va a servir entonces que una vez nosotros determinemos o identifiquemos cuál es la clasificación de cada una de las categorías, vamos a ubicar las proposiciones en este cuadro de oposición. ¿Sí? En este cuadro de oposición. Entonces yo voy a identificar A. Entonces identifico, todas las aves son animales. Entonces es una proposición categórica tipo A, porque su cuantificador es un cuantificador universal afirmativo. Entonces, ¿dónde ubico la P? Aquí, en donde está la A, ¿cierto? Donde está la categoría A. Está la categoría A. Y luego voy a la siguiente proposición que es P, perdón, que es Q. Dice, algunas aves no son animales. Entonces identifico aquí que esta es una categoría, perdón, una proposición categoría tipo O, puesto que su cuantificador eh, es particular afirmativa, perdona, particular negativa, y se clasifica como tipo O. Entonces voy y le pongo la Q, donde ubico la Q, donde está la categoría O, ¿sí? O la categoría de particular negativo, ¿sí? Y entonces ya tengo ubicado P y Q. Lo que voy a encontrar entonces es cuál es la relación entre esas dos proposiciones. Para este caso es que son contradictorias, ¿sí? Entonces, o sea, la categoría A con la categoría O, la relación es contradictoria, lo mismo que la E, que es universal negativo, con el particular afirmativo, son contradictorias. La relación entre la categoría A y la E, o sea, universal afirmativo y universal negativo, la relación es contradictoria. Y así, para la categoría A
I, que serían subalternas, y la E y la O, que serían subalternas, y la I y la O serían subcontrarias. Claro, entonces lo que tienen que identificar es cuál es la categoría de la proposición. Primero, lo primero es identificar cuál es el cuantificador. A partir de identificar cuál es el cuantificador, ese cuantificador a qué categoría corresponde. Luego ubicamos las proposiciones en el cuadro de posición, ¿cierto? El cuadro de posición es el mismo, o sea, siempre es el mismo. Lo único que cambia es dónde voy a ubicar mis proposiciones según mi cuantificador y mi categoría, ¿cierto? Y a partir de eso, leo del cuadro eh, cuál es la mm, relación entre ambas proposiciones. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con el cuadro, entonces aquí tenemos que la relación entre la proposición P y Q del ejemplo son contradictorias. Mm, Claro, eso está ahí, muchacho. ¿Alguna duda, inquietud, comentario? Profe. Aquí pregunta María que cómo hace ese cuadro. No, el cuadro está en la guía. El cuadro está en la guía. El cuadro está en la guía. Simplemente que copien el cuadro, pues lo corten y ubiquen encima de esa imagen eh, sus proposiciones. ¿Sí? El cuadro está en la guía. Lo pueden buscar en internet, se llama cuadro de oposiciones. Pero en la guía está. Puede tomar un pantallazo a esta imagen. Cualquier opción es válida. Porque el cuadro es el mismo, o sea, el cuadro es este que está acá. Lo único que cambia es dónde va a estar ubicado las proposiciones. Si están acá o acá o acá o acá. Si son según la categoría. Aquí le estoy mandando porfa al chat unos pantallazos de un ejemplo, de un ejercicio con el cuadro, cómo se llena para que les quede más claro. O sea, ya les mandé el cuadro, que ellos están pidiendo que cuando lo consiguen, así como usted dice, que lo recorten y lo peguen allá en la actividad, y un ejemplo práctico para que ellos vean cómo se llena el cuadro. ¿Ya? Perfecto, profe. Listo. Bueno, muchachos. Profe, seguimos con tu intervención. El otro ejercicio, que es el ejercicio, el punto número 3, ¿cierto? Sí, sigue razonamiento deductivo. Ok, listo, profe. Eh, ¿Cómo quieres que hagamos? ¿Vas a compartir o Sí, yo les comparto aquí, profe, déjeme para si les puedo compartir aquí enseguida. sea, vamos a cerrar con la intervención del profe José en el tema de razonamiento, tipos de razonamiento? Es así, profe, estamos bien, ¿cierto? Sí, ya, profe. Déjeme un momentico para ver aquí. Voy a tomar algo acá primero. Profe, este es el nombre de hoy. Ok. Compartirla aquí enseguida. Es el nombre de hoy. Ok, jóvenes, ¿están viendo la pantalla ahí, por favor? Ok. Entonces, jóvenes, les he pasado por bueno, un momentico aquí. ¿Cómo vamos hasta aquí, muchachos? Por favor, cuéntenme ahí en el chat mientras el profe eh, organiza para presentarles. Cuéntenme cómo se han sentido, ¿les ha ido bien? Ok, jóvenes. Listo. Bien. Vamos a aplicarle la parte de razonamiento. Esto relativamente es muy sencillo, entonces vamos a explicarle. En la parte de razonamiento, muchachos, específicamente existen dos tipos de razonamiento, ¿cierto?
razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. El razonamiento es la actividad que consiste en la organización y la estructuración de ideas para alcanzar una conclusión. Entonces, partiendo de lo que es razonamiento, existen dos razonamientos que son el deductivo, que parte de lo general a lo particular, y ahora les explico en detalle, y el inductivo, que parte de lo particular a lo general. ¿Qué vamos a hacer nosotros para poder entender la clase de razonamiento de cada uno de ustedes? Vamos a ir directamente con ejercicios para que ustedes vean lo que es un razonamiento deductivo y lo que es un razonamiento inductivo. Jóvenes, ustedes en sus tareas, en sus actividades, tienen que coger una letra, ¿cierto? Y a ustedes les aparecen un argumento parecido con este argumento que está aquí. Creo que están viendo la pantalla, profe, me verifica, por favor, le agradezco. Sí, profe, se ve claramente tu pantalla. De ese argumento que les aparece, ustedes tienen que decir al final si el razonamiento es un razonamiento deductivo o un razonamiento inductivo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuviesen este argumento, que sería: todos los docentes de la UNAD deben cumplir con un perfil profesional. Punto. Miren este puntico que está aquí. Cada vez que ustedes vean que cuando comienza un argumento termina aquí con un punto, quiere decir que hasta ahí termina una premisa. ¿Ok? Entonces yo puedo colocar en este caso aquí, premisa 1 sería: todos los docentes de la UNAD deben cumplir con un perfil profesional. Y seguimos. Sara es docente de la UNAD. Punto. Ojo. Sara es docente de la UNAD. Por lo tanto, cada vez que ustedes vean un por lo tanto, quiere decir que eso es la conclusión. Por lo tanto, Sara cumple con el perfil requerido como docente de la institución. Conclusión: Sara cumple con el perfil requerido como docente de la institución. ¿Qué está pasando? Porque es un razonamiento deductivo. Porque miren que aquí parte de lo general, donde hablan todos los docentes de la UNAD deben cumplir con un perfil profesional. Y después se va a lo particular. Lo particular es que está hablando de cada docente. En este caso, está hablando que Sara es docente de la UNAD. Quiere decir que como docente de la UNAD, Sara tiene que cumplir ese perfil. Entonces, aquí está hablando un razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque parte o comienza hablando de lo general, que son todos los docentes, para terminar hablando de lo particular, que es un docente. Yo pude haber hecho aquí otra premisa, donde hubiese dicho: el profe Juan es docente de pensamiento lógico matemático de la UNAD. Y sigue siendo razonamiento deductivo porque al principio hablamos de todos. Si yo hubiese comenzado el argumento diciendo: Sara es docente de la UNAD, el profesor Juan es docente de la UNAD, el profesor José es docente de la UNAD. Por lo tanto, todos los docentes de la UNAD deben de cumplir con un perfil profesional. Ahí estoy hablando ya no de un razonamiento deductivo, sino inductivo, porque comencé hablando de lo particular, que es cada docente, para llegar a lo general, que son todos los docentes. Hasta ahí me hice entender, jóvenes, para poderle explicar con otro ejemplo. Si yo quisiera decirle, por ejemplo, a ustedes, otro ejemplo de razonamiento.
Dígame. Profe José, preguntan que el por lo tanto, ¿qué es lo que significa? Cuando hablan aquí, por lo tanto, significa que de aquí para acá viene la conclusión. ¿Se acuerdan cuando veamos la premisa en la primera tarea que utilizamos las leyes, modo Tolendo pone, modo Tolendo tole? Aquí creamos aquí 3 punticos. Por lo tanto, lo que aparecía aquí era la conclusión. Es la conclusión. Por eso es que cada vez que aquí aparece, por lo tanto, aquí le aparece, es la conclusión. Miren aquí, muchachos. Exacto. Por lo tanto, aquí está ya. Miren aquí. Entonces, otro ejemplo específico para ver si me hice entender, es decirle a ustedes, todos los vehículos tienen 4 llantas. Punto. Coloco aquí. Todos los vehículos tienen 4 llantas. Ah, profe, premisa 1 sería, todos los vehículos tienen 4 llantas. Listo. Después sigo, por ejemplo, acá. Los Hyundai son vehículos costosos. Profe, premisa 2. Los Hyundai son vehículos costosos. Y puedo decir, por lo tanto, en este caso, los Hyundai son buenos carros. Entonces, profe, como dice por lo tanto, ya esta es la conclusión. Por lo tanto, los Hyundai son buenos carros. Como yo comencé hablando de que todos los vehículos funcionan, perdón, tienen 4 llantas, y después comencé a hablar pues de cada marca en particular, en este caso de la Hyundai, estoy hablando de un razonamiento deductivo, porque partí de lo general y después desglosé para hablar de lo particular. ¿Me hice entender hasta el momento? Para seguir con otro ejemplo específico, muchachos. Al otro ejemplo. Jóvenes. Por ejemplo, miren este ejemplo de razonamiento deductivo. Ojo, Profe, profe, en el chat profe, en el chat nos confirman que sí está quedando claro. ok, Vamos bien. muchas gracias. Otro ejemplo de razonamiento deductivo, partiendo de que voy a comenzar a hablar de lo general para llegar a lo particular. Miren este otro ejemplo que aparece aquí. Este argumento como si le apareciera el de ustedes, ¿cierto? Todos los ciclistas deben preparar la carrera contrarreloj. Punto. Profe, o sea que hasta aquí termina mi primera premisa. Claro, mírala aquí. Premisa 1, profe. Todos los ciclistas deben preparar la carrera contrarreloj. Seguimos. Juan es ciclista. Coma. Ok, profe, segunda premisa aquí. Juan es ciclista. Por lo tanto, el profe me explicó ahorita que cuando hablamos de por lo tanto, ya esa era la conclusión. Entonces ya no es otra premisa, sino conclusión. Por lo tanto, Juan debe preparar la carrera contrarreloj. Juan debe preparar la carrera contrarreloj. ¿Por qué un razonamiento deductivo? Porque comenzamos hablando de lo general, que son todos los ciclistas, y después comenzamos a hablar de lo particular, de que Juan tiene que preparar la carrera, Rigoberto tiene que preparar la carrera, Nairo tiene que preparar la carrera, los ciclistas tienen que preparar la carrera. Profe, si yo quiero colocarle otra premisa antes de la conclusión, ok, yo puedo colocar aquí otra premisa. Nairo Quintana es el mejor ciclista colombiano. Profe, quiero colocar otra premisa. Egan Bernal ganó el Tour de Francia. O sea, yo estoy hablando de lo general que son todos los ciclistas y llego a lo particular que es cada ciclista. No sé si me hice entender hasta el momento, le quedó más claro específico lo que es un razonamiento deductivo. Niños. Profe, no, no hay todavía reacciones en el chat. No. Dicen que sí, clarísimo. Ok. Entonces, ahora vamos al revés. Vamos ahora a hablar del razonamiento inductivo.
Y recordemos que el razonamiento inductivo es al revés. Tú partes de lo particular para, por último, hablar de lo general. Entonces, vamos con este ejemplo que aparece aquí. Recordando que el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general, es decir, consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares, lo que les decía ahorita. Vamos a comenzar a hablar de lo particular para llegar a lo general. Entonces, por ejemplo, de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole se establecen conclusiones para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. En otras palabras, en este ejemplo sería así. He observado el cuervo 1 y era de color negro. Punto. O sea, aquí termina una premisa. Premisa 1. El cuervo número 2 también era negro. Punto. Quiere decir que hay otra premisa. ¿Cierto? El cuervo número 3 también era negro. Ojo. Y aquí dice, luego, todos los cuervos son negros. Aquí yo pude haber dividido, ¿cierto? Esta parte donde dice el cuervo número 2 también es negro. Aquí coloco el cuervo número 3 también es negro. Me da a aparecer aquí como otra premisa. Premisa número 3. Y como dice luego, por lo tanto, todos los cuervos son negros. Entonces, si se dan cuenta, comenzamos a hablar del cuervo número 1, del cuervo número 2, del cuervo número 3, para decir, vamos a colocar este como en general, que todos los cuervos, ¿cierto?, son de color negro. Entonces hablamos del cuervo 1, del cuervo 2, del cuervo 3, para llegar a la general que decir que todos los cuervos son de color negro. Otro ejemplo específico que yo le podía dar podría ser, vamos a ir al tema de Selección Colombia. Yo puedo decir, Juan Guillermo Cuadrado es jugador de Selección Colombia. James Rodríguez es jugador de Selección Colombia. Falcao García es jugador de Selección Colombia. Por lo tanto, todos los jugadores de la Selección Colombia deben ser nacionalizados o haber nacido en Colombia. Ah, el profe comenzó a hablar de lo particular, que fue Juan Guillermo Cuadrado, que es jugador de fútbol colombiano, que fue Jaime Rodríguez, que es jugador de fútbol colombiano, que es Falcao García, que es jugador de fútbol colombiano, pero lo general de ellos es que para jugar en la Selección Colombia deben de ser nacionalizados colombianos o haber nacido en Colombia. Entonces ahí estoy hablando de un razonamiento inductivo, porque comencé a hablar de cada caso en particular para llegar al general. Vamos con otro ejemplo específico, lo que decíamos ahorita de los carros. Entonces yo puedo decir, la Hyundai trabaja a gasolina, los Mazda trabajan a gasolina. O sea, estamos hablando de carros convencionales, ¿no? No los de ahora que ya son híbridos. La Chevrolet trabaja con gasolina, los carros Chevrolet trabajan con gasolina. Entonces yo puedo decir, todos los carros convencionales antes del 2010 trabajaban a gasolina. Entonces comienzo a hablar de cada caso particular de marca de carro para llegar a lo general que son todos los carros. ¿Les quedó claro hasta el momento, jóvenes? ¿Me hice entender la explicación? Niños. Profe, por aquí Daniel dice lo siguiente: el razonamiento deductivo, premisas generales para obtener una conclusión particular. Razonamiento inductivo, premisas particulares para obtener una conclusión general. Eso está bien. Exactamente. Yo les quería, profe, si me permitís una pequeña intervención. Comentar a los estudiantes, a los chicos, es lo siguiente. Mire que de alguna manera lo que está explicando el profe José
el tema de razonamiento tiene que ver con lo que yo les estaba explicando de cuantificadores. Si ustedes son observadores, se van a dar cuenta que lo que encontramos en el razonamiento inductivo y deductivo son cuantificadores en las proposiciones, perdón, en las premisas que componen el argumento, ¿sí? Entonces yo leo una premisa e identifico si esas premisas iniciales van. Primero son particulares y luego llego a una conclusión que es una premisa también o es una proposición con un cuantificador universal, con un cuantificador universal. Entonces, si voy de particular, de premisas con cuantificadores particulares a uno general, lo que estoy teniendo es un razonamiento inductivo y no deductivo. Por el contrario, si voy de premisas en las cuales los cuantificadores son universales, o sea que estamos hablando de todo lo general, todo, y concluyo con una premisa o una proposición que es particular, estoy hablando de un razonamiento deductivo. ¿Listo? Okay, muchas gracias, profe. Entonces, jóvenes, miren, para terminar el razonamiento inductivo, otro ejemplo. Miren este. Juan es estudiante de la UNAD y desarrolla habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Punto. Ah, profe, ya usted explicó que ahí termina una premisa. Ricardo, su amigo, también es estudiante de la UNAD y desarrolla habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Punto. Los estudiantes, ya no estoy hablando de un estudiante, ya no estoy hablando de Juanchito, ni de Pedrito, ni de Ricardito, estoy hablando es de general. Todos los estudiantes de la UNAD desarrollan habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Entonces, Juan es estudiante y desarrollo autónomo significativo. Premisa número 1 termina aquí. Premisa número 2, Ricardo, su amigo, también es estudiante de autónomo y desarrolla habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Y la conclusión es, los estudiantes de la UNAD desarrollan habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Como estamos hablando de lo particular, aquí está el señor Juanchito y aquí está el señor Ricardo para llegar a lo general, que son todos los estudiantes de la UNAD. Entonces, estoy hablando de un razonamiento inductivo. Profe, si fuese al revés, que yo primero comienzo a hablar, todos los estudiantes de la UNAD desarrollan habilidades, y después comienzo a hablar de Juan y de Ricardo, profe, entonces al revés, es deductivo, porque comencé hablando de lo general para llegar a lo particular. ¿Me hice entender hasta ahí, muchachos? Más claro que el agua del río Magdalena. Niños. Más claro que el agua del río Medellín, profe. El agua de Medellín. Jóvenes. Dicen que sí, profe, dicen que sí, dicen que sí. Ok. Sí, Entonces, señor. ahora, profe, para terminar, yo quiero explicarle a la compañera que varias veces me preguntó de la videollamada. El punto número 4, si ustedes se dan cuenta, es un punto muy sencillo porque es un punto de razonamiento básico cuantitativo, que cada estudiante va a coger una letra, ¿cierto? Y va a desarrollar un análisis muy básico de matemáticas, ¿cierto? De ecuaciones simples, muy básico, donde le hacen una pregunta muy sencilla. Yo quisiera decir ahí algo, profe. Al final, en este tipo de ejercicios de razonamiento cuantitativo, lo importante, bueno, o una de las herramientas importantes ahí va a ser la regla de 3, ¿cierto? Que es un concepto básico, fundamental en temas de matemáticas. Entonces, si de alguna manera tienen alguna dificultad con el tema de la regla de 3, es muy importante que revisen cómo se resuelve una regla de 3. Ok, muchas gracias, profe, así es. Entonces, para responder a la compañera, donde dice ejercicio complementario a la tarea 3, habla de internacionalización. Y dice, teniendo en cuenta la importancia que tienen los eventos de internacionalización de nuestra institución y su articulación con los cursos, se solicita que cada estudiante asista a por lo menos un evento durante el periodo académico, que sea certificable y entregar en esta tarea una presentación realizada
en cualquier herramienta digital. La presentación debe tener portada, información del evento, una introducción, un resumen del evento, una conclusión y una evidencia de certificado. Hablando con la directora del curso, ella me comenta que puede ser certificado o puede ser también un capture de pantalla donde el estudiante se evidencie que estaba en el evento. ¿Ok? Un capture de pantalla también puede ser donde el estudiante se evidencie que estaba en el evento. O sea, si el evento fue transmitido por YouTube, por decirle algo, que el estudiante se vea ahí que ahí estaba en el evento y le toman capture y eso lo montan como evidencia. ¿Ya? Pero no es una videollamada, como decía la compañera ahorita, porque hay una mala interpretación. ¿Ya? Profe, ¿y dónde están los links de los eventos específicos de la UNAD? Yo les voy a pasar aquí el link de los eventos y usted ahí saca el evento que más le llame la atención, que más le convenga para poder participar en él. Les acabo de enviar el link de los eventos de este periodo. Claro, en la zona Caribe, sí es verdad, James. La zona Caribe está haciendo un evento ahora en este momento y es certificable, sí es verdad. Entonces, jóvenes, los eventos, aquí está el link de los eventos, pero el punto dice que debe participar en un evento de internacionalización y que sea certificable. Yo le comenté a nuestra directora y ella dijo que era suficiente con que algunos eventos no son certificables y que solamente con el capture de pantalla donde aparecía el nombre del estudiante participando en el evento era suficiente para montar como evidencia de certificación. Excelente, profe. La explicación. Entonces, no sé, joven, si tienen alguna duda específica más con referente a la actividad. Yo les recomiendo a los muchachos, a los chicos, les recomiendo que revisen muy bien la guía, ¿cierto? Ahí están las indicaciones y la explicación que acaba el profe José también es muy clara, pero ahí en la guía también está explicado, ¿cierto? Inclusive siempre para cualquier trabajo de la UNAD, revisen la guía y revisen la rúbrica de evaluación. Ahí les dan las indicaciones requeridas. Entonces, les hago esa recomendación ahí, muchachos. Yo me veo como todo raro. Bueno. ¿A qué se refiere el punto 4 con resolver los ejercicios con el razonamiento cuantitativo? Si tú has visto la guía o has mirado la guía de los ejercicios, que es esta, el punto número 4 les da, el que cogió la letra A tiene que resolver este ejercicio. Y es muy sencillo. Mira que te están diciendo que si dos jugos y 4 tacos mexicanos cuestan 72,000. Si un jugo cuesta 6,000, ¿cuánto cuesta cada taco? Lo que explicaba el profesor ahorita. Con una simple regla de 3, ya tú sabiendo de que los jugos cuestan 6,000, entonces tú puedes tomarlo específicamente como tu X más Y es igual a 72,000. Y ahí vas haciendo la regla de 3 y reemplaza los valores y te da solamente la respuesta. O sea, es muy sencilla. El punto B lo mismo, el punto C lo mismo, el punto D es mucho más sencillo y el punto D también es igual. Tienes que sacar las variables para poder hacer el punto, pero es muy básico el ejercicio que se colocó de razonamiento cuantitativo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, Dina, gracias. Hay unos estudiantes que están pidiendo sobre el evento internacional y es certificable. Sí, el evento ahora de que está ahora en curso de la SBTI de Zona Caribe. ¿Ya? Bueno, profe, no sé si hay otra, pero... Estaban preguntando que había que pagar a los eventos. Hay unos que hay pagos, pero la mayoría son gratuitos, entonces no tienen ningún problema con eso. Ok. Profe, por ahí unos estudiantes me pidieron que le enviara la diapositiva, pues se la vamos a enviar porque eso no tiene nada de malo. Sí, enviar la sí, diapositiva para que ellos apoyen. Entonces yo se las hago llegar ahora, profe, un momentico aquí, se las descargo y se las envío. Para que la vas a compartir por aquí la vas a compartir por aquí por el chat.
Sí, profe. Listo. Por aquí por el chat más fácil para que cada uno de los que asistieron, de los que han estado aquí en el encuentro, pues la descargue, ¿cierto? Porque a veces, otras veces uno se compromete a enviárselas por correo, pero no tiene todos los contactos de ellos. Es más fácil por acá. Listo, profe, ya fue enviada. ¿Ya? Listo, profe. Ellos ahí tienen que pedirme autorización para yo poderle darle el acceso al dispositivo. Bueno, profe, no siendo más, yo creo que ya se explicó en sí la actividad. Le agradecemos a la profesora Lady y a la profesora Michelle que estaban presentes en el espacio de la web conferencia. Perfecto, profe. No, agradecerte también a vos la participación, el apoyo, a los muchachos, agradecerles la disposición y la atención prestada en este espacio. Como les decimos, estos espacios son para apoyarlos y para aclararle la mayor cantidad de dudas en temas conceptuales. Seguramente quedarán algunas otras, pero lo que es importante para resolver la actividad, que es lo conceptual, esperamos les haya servido de bastante ayuda. Yo les agradezco mucho y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, muchachos. Un muy buen día para todos. Sí, dice que no se enviaron los archivos. Sí, porque me dice que tienen que pedir permiso para poder enviarle. Yo la tengo descargada, profe. No la podemos compartir, no sé. Yo también la tengo descargada, pero mire, parece que la puede compartir usted, profe. Gracias, Digna, acaba de enviar el link del evento que está certificable en estos momentos para que puedan entrar los que deseen y ya pues cumple con ese requisito de la guía. La verdad es que no sé cómo compartir aquí el documento, profe, en el chat. No. No. Lo que compartiste no les pudo funcionar. ¿Aló? Voy a tener entonces la grabación.